porque vamos a elegir a los 100 mejores jugadores españoles de todos los tiempos. Vamos a ir en orden descendente y en el número 100 coloco una debilidad, que es Poli Rincón, máximo goleador del Betis todavía en Primera División, Pichichi con el Betis y protagonista de aquella noche loca contra Malta en la selección. Puesto 99, Epi, uno de los componentes de la delantera que convirtió al Valencia en el mejor equipo español de la década de los años 40. Número 98, Goicoechea, el baluarte del Athletic de Bilbao de Clemente, que ganó 2 ligas y una copa en los años 83 y 84. Luego también notable en la selección, Goicoechea. Marcelino, 97. Marcelino, el máximo goleador histórico del Zaragoza, que además marcó el gol decisivo en la final de la Eurocopa del 64, el del ariete de los magníficos. 96, Jesús María Zamora, el centrocampista, el mejor centrocampista de aquella Real Sociedad que ganó 2 títulos de liga seguidos al principio de los años 80, año 81 y año 82. Paíño, un cazagoles gallego, pero cazó muchos, más de 200. De hecho, es uno de los 8 jugadores que en la primera división han marcado más de 200 goles. Tamudo, máximo goleador catalán en primera división y un referente en lo que es la historia reciente del español, un jugador de club 100%. Pichichi, puesto 93, leyenda del Atleti, leyenda del viejo San Mamés, y que da nombre al premio que otorga Marca todos los años al máximo goleador de la Liga Española. Cazorla, 81 veces internacional, en la mejor época de la selección española y además, después de superar una grave lesión, sigue jugando magníficamente al fútbol. Y en el puesto 91, Tonono, central canario, de finales de los años 60, de aquella generación magnífica de jugadores canarios que estuvieron a punto de convertir a Las Palmas en campeón de liga y que murió prematuramente. 90, Gaspar Rubio, uno de los primeros profesionales de fútbol español y el primero, desde luego, que se comportó como una estrella, gran jugador pero problemático. En el 89, Cardeñosa, recordado sobre todo por su increíble fallo en el Mundial del 78 frente a Brasil, pero eso que no haga olvidarnos de lo buen jugador que era. 88, Zoco, debutó en la selección siendo un jugador de segunda con Osasuna y luego triunfó en el Madrid, entre otras cosas también fue campeón de Europa con la selección en el 64. Cés Fábregas, 87, máximo asistente en la historia de la selección, 32 asistencias, ha estado en todos los fregados importantes de la selección en los últimos años y eso que nunca fue un jugador titular indiscutible. 86, Del Sol, salió del Betis, se consagró en aquel partido histórico del 7-3 del Madrid contra la Eintracht en la final de la Copa Europa en el 60 y luego se fue a la Juve a triunfar en la década de los 60, jugador fundamental del equipo italiano en esa época. Segarra, gran defensa del Barcelona en los años 50. 84, Zilaurren, indiscutible en la selección que se presentó en el Mundial del 34 en Italia como una de las favoritas. Gran jugador primero en el Arenas de Guecho y luego en el Atleti. 83, Arza, el gran goleador de todos los tiempos del Sevilla. Entre otras cosas, ningún jugador español ha vuelto a marcar 29 goles en una liga de primera como hizo Arza con el Sevilla en la temporada 54-55. Caminero, número 82, un ejemplo de jugador que daba más rendimiento en la selección que en sus clubes. En la selección en algunos momentos llegó a parecer uno de los mejores jugadores del mundo. En el Atlético de Madrid, por ejemplo, también rindió bien en el Valladolid, pero nunca como en la selección. Y 81, Aparicio, un defensa de los años 40, con lo difícil que era entonces ser defensa. En el puesto número 80, Albelda, aquel eje del Gran Valencia de Cooper y Benítez, que entre otras cosas ganó 2 ligas y una UEFA, aparte de 2 finales de Copa Europa. 79, Solsona, seguramente el primer jugador que me impresionó viéndolo por la televisión jugar en el Español, luego también despuntó en el Valencia, jugador que más partidos disputó en primera en los años 70. 78, Víctor Valdés, portero en 3 de las 5 finales de Copa Europa ganadas por el Barça. 77, Rarita, gran jugador del Oviedo antes de la Guerra Civil, después de la Guerra Civil, y gijonés, para que luego digan. 76, Kiko, Magia,
duende en aquel Atlético de Madrid que fue un tobogán durante los años 90, capaz de lo mejor, del doblete del año 96 y luego bajar a segunda división en el año 2000. 75, Ciriaco Errasti, uno de los tres componentes de aquella zaga histórica del fútbol español que, contando el portero, Zamora, Ciriaco y Quincoces, hizo historia evidentemente en el fútbol español. 74, Zárraga, aquel jugador que en los años 50 vivió el crecimiento, el progreso del Madrid, de ser el quinto equipo de España a ser el mejor equipo del mundo, y fue capitán, por ejemplo, en las dos finales de Copa Europa ganadas por el Madrid a final de esa década, en el 59 y en el 60. 73, Luis Enrique, ejemplo de comodín, jugar de defensa, de centrocampista, de delantero, pegarle con la izquierda, pegarle con la derecha, jugar en el Madrid, en el Barça y por supuesto en el Sporting. 72, Juanito, figura recurrente en la remontada del Madrid, pero que no se nos olvide que fue un grandísimo jugador. Y 71, Collar, extremo izquierda del Atlético de Madrid, que rivalizó con Gento por ser el mejor extremo izquierda español de la época y que dejó huella evidentemente en el Atlético de Madrid. En el 70 aparece Dani, nuestro Dani, que se quedó solamente a un gol de los 200 con el Atleti de Bilbao, pero qué más da, 199 son muchos, y más en la época en los que siguió Dani, en los años 70 y 80. 69, Molovny, el primer gran ídolo del Bernabéu, estadio que se inauguró en 1947, y antes de la llegada, por ejemplo, de Di Stéfano y Gento, en el año 53, pues fue el gran ídolo de la afición madridista. 68, Maceda, defensa grandullón, rubio, del mejor Sporting de todos los tiempos, y goles muy importantes con la selección española. En el 67, Peña, José María Peña, primer profesional en la historia del Madrid, que llegó procedente del Arenas de Guecho, donde en los años 20 fue uno de los centrocampistas que dio categoría y prestigio a la selección española. Gonzalvo III, Mariano Gonzalvo, seguramente el mejor de esa saga de los Gonzalvo, un jugador de los que se diría ahora box to box, un centrocampista de vuelta, trabajador, incansable. 65, Zubizarreta, un portero con una trayectoria intachable. Jugó en el Atleti, en el Barça, en el Valencia y 126 partidos con la selección española, casi nada. 64, Martín Vázquez, un miembro de la Quinta del Buitre, seguramente técnicamente el mejor de todos ellos. 63, Mundo, máximo goleador en la historia del Valencia, una auténtica metralleta. Por ejemplo, en el año 41 marcó en un partido de Primera División 4 goles en 11 minutos. Número 62, Germán Débora, centrocampista, máximo goleador de la historia de Las Palmas, que además vivió las dos grandes épocas del club, finales de los 60 con casi todos canarios y en los 70 con un montón de argentinos. Y en el número 61, Joaquín, del que llevamos disfrutando 20 años, para alegría de todo el fútbol español. Encontramos en el número 60 con Ramallets, portero, que maravilló con la selección española en el Mundial de Brasil de 1950. Luego tuvo una carrera estupenda en el Barcelona, que pudo coronar con la final de la Copa Europa en Berna, pero ahí no tuvo su mejor partido. 59, López Ufarte, Roberto López Ufarte, el pequeño diablo de la Real Sociedad, que ganó 2 ligas seguidas, extremo izquierda, magnífico. 58, Jesús Navas, un corredor de la banda incansable, que en la primera década de este siglo, por ejemplo, formó con Dani Alves un ala derecha infernal con el Sevilla. Belauste, el número 57, José María Belauste, a mí el pelotón Sabino, que los arroyo, aquella frase mítica en los Juegos Olímpicos de Amberes, y aparte de todo y por encima de todo, ganó 7 copas. 56, Marcial, un centrocampista exquisito, capaz, por ejemplo, de marcar en el Camp Nou 2 goles con el Atlético de Madrid de falta directa los dos, uno con la derecha y otro con la izquierda, casi nada. 55, Morientes, segundo máximo goleador español en la Copa Europa de todos los tiempos y sexto máximo goleador de la selección, y encima es uno de los nuestros, no hay nada más que decir. 54, Olivella, defensa del Barcelona durante más de una década y además capitán de la selección española, que ganó la Eurocopa en 1964. 53, Camacho, defensa
del Madrid en los años 70 y 80 y seguramente uno de los últimos representantes de la furia en la selección española. 52, Alcántara, nacido en Filipinas, cuando Filipinas todavía era una colonia española, el primer gran goleador del Barcelona en las primeras décadas del siglo XX. Y 51, Puchades, rubio, alto, centrocampista, también destacó en el Mundial del 50 y uno de esos centrocampistas que hicieron historia en el fútbol español.